La clase anterior se realizó claridad en que para calcular la inductancia en una línea de transmisión que tenga las características que sus conductores son compuestos por un conjunto de conductores, se iban a emplear dos términos que eran el radio medio geométrico y la distancia media geométrica, según la ecuación que está en esta parte. Vamos a analizar un ejemplo práctico. En este caso vamos a mirar una línea monofásica. Entonces tenemos una línea monofásica, es presentada en la figura, determinar la reactancia inductiva del conductor X y del conductor Y. Entonces para este problema tenemos que existen dos conductores, ¿cierto? En primera instancia tenemos lo correspondiente al conductor X. Entonces el conductor X en este caso se encuentra compuesto por tres conductores sólidos, como se alcanza a apreciar en la figura, separados a una distancia de 6 metros y 7 metros. Y por otra parte, tenemos el retorno del circuito, que es el conductor Y, que se encuentra compuesto por dos conductores que se encuentran separados a 6 metros. En este caso, los radios de los conductores son diferentes. Fíjense que el conductor X tiene un radio de 0.25 centímetros y el conductor Y tiene un radio de 0.5 centímetros. Y la distancia horizontal entre estos dos conductores es de 9 metros. Entonces, para solucionar el enunciado, como se expuso anteriormente, se hace necesario determinar tres términos. El primero sería la distancia media geométrica. El segundo término sería el radio medio geométrico del conductor X. Y por último, para determinar la reactancia inductiva del conductor Y, la distancia, el radio. Y por último, para el conductor Y, el radio medio geométrico del conductor Y. Para determinar la distancia media geométrica, entonces, como se planteó en la ecuación anterior, deberíamos analizar las distancias del conductor X con respecto al conductor Y. Entonces, para este caso, empezaríamos de la siguiente forma. Entonces, debemos analizar las distancias de A a B, de... Ay, fue puchica, qué pena. Debemos analizar las distancias de A hasta D, de A hasta E, y ubicarlas en la ecuación. Entonces la ecuación en este caso va a ser la raíz de y entonces m por n términos. En este caso, el conductor X tiene tres conductores. Y el conductor Y, entonces tiene dos conductores. Por lo cual, la raíz va a ser raíz sexta, es decir, que vamos a tener 6 términos acá. Los primeros términos serían la distancia de A a D, que multiplica a la distancia de A hasta E. Esto que multiplica, y entonces seguimos con los demás términos. Entonces, el siguiente término sería la distancia de B a D y la distancia de B a E. En este caso, la distancia de B a D multiplicado por la distancia de B a E.
Y los últimos dos términos entonces corresponderían a la distancia de C a D y la distancia de C a E, que aparecerían acá en la ecuación. Entonces la distancia de C a D que multiplica la distancia de C a E. Bueno, haciendo un poco más de énfasis en los valores, entonces tendríamos que dm va a ser igual a la raíz sexta, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz sexta ¿de qué términos? Entonces la distancia de A a D serían 9 metros, ¿cierto? Tal como se aprecia acá. De A a D tenemos 9 metros. De A a E, entonces la distancia de A a E la podemos determinar como distancia de A a E sería para este caso la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. Es decir, estaríamos hablando que sería 3 raíz de 13. Entonces, ¿qué multiplica? A 3 por raíz de 13. La distancia de B a D correspondería a 9 metros. La distancia de B a E, en este caso por la simetría, es la misma distancia de A a E, es decir, raíz de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, 3 raíz de 13. La distancia de B a C y la distancia de C a E las debemos determinar. Entonces, en este caso, la distancia de C a D se puede determinar como la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más, entonces la distancia de C hasta D en el eje vertical serían 6 metros más 7 metros, es decir, un total de 13 metros, 13 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 5 raíz de 10. Y la distancia de C a E, entonces para este caso sería la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 7 al cuadrado. Es decir, que sería raíz cuadrada de 9 al cuadrado. Raíz de 130. Listo. Ubicando los términos ya calculados en la ecuación, nos quedarían de la forma cinco raíz de 10, ¿ok?
que multiplica a raíz de 130, ¿cierto? Esto lo cerramos. Recordemos que esto entonces sería raíz sexta de estos términos. Y eso va a ser igual entonces a listo. A mí me da que este valor entonces es igual a 10,934. Diez coma 934 metros. Bueno, ¿qué se debe fijar cuando se calcula una distancia media geométrica? Sencillo. Si el exponente es a la 6, cuando se plantee la ecuación deben aparecer igual número de términos. En este caso tenemos raíz sexta y fíjense en que nos aparecen 6 términos. En ocasiones se comete el error de mirar un mal cálculo y por el número de términos se sabe fácilmente si se está mal. Otro error común es que normalmente las personas inician a hacer la secuencia y no se percatan de tener una referencia, es decir, primero miran la distancia AD, luego DB, luego DC, y al mezclar las distancias sin tener una referencia es un tanto complicado. Fíjense en que en el caso mío yo inicié desde el conductor A, del conductor A, AD, del conductor A al conductor E y listo, ya puse todos los términos del conductor A, sigo para el conductor B, entonces DB a AD, de B a E, y así fue como lo hice en este caso. Mi recomendación es que lo realicen de la misma forma o que tengan clara la referencia que van a emplear. ¿Listo? Bueno, el siguiente término sería el radio medio geométrico del conductor X. Entonces este término ya es un poco más sencillo. Recuérdense que esto se calcula como la raíz de n al cuadrado de los conductores que tenga este conductor. En este caso tenemos 3 conductores, es decir, que el término de la raíz sería 3 al cuadrado, que corresponde a 9. ¿Qué distancias debemos analizar? Entonces, para este caso, se deben analizar las distancias, ya no del conductor A con respecto al conductor B, sino que vamos a analizar las distancias entre los conductores de un mismo conductor, en este caso los que componen al conductor X. Entonces, quitamos estos términos. Listo. Entonces, ¿cuáles serían esas distancias? Entonces, el primer radio que hay que considerar sería el propio, que nosotros llamábamos RA', y en el video anterior pasamos a llamarlo de A
a A, haciendo referencia a que era el propio. La siguiente distancia entonces sería la distancia de A a B. El tercer término sería la distancia de A a C. Entonces, ubicados en la ecuación, nos aparecería de la siguiente forma. Entonces, los tres primeros términos que analizamos sería de A a A, de A a B, de A a C, y por combinatoria entonces podemos hacer los que hacen falta, ya los analizamos, serían de B a A, de B a B, de B a C, y los últimos serían de C a A, de C a B, y el propio de C, que sería de C a C. Vistos desde la ecuación, entonces estos serían los tres primeros términos. Listo, después de tener los tres primeros términos, vamos a por los siguientes. Entonces, si nos ubicamos en B, deberíamos mirar la distancia de B a A. ¿Qué se debe analizar? Que la distancia de B a A es la misma distancia de A a B. Luego, el radio propio, es decir, el RB' o el dB, B que estamos ubicando. Y por último, la distancia de B a C en este caso. Esos términos corresponderían a los que se expresaron en esta parte. Y los últimos términos que faltarían por analizarse, entonces serían los del conductor C con respecto a los otros conductores. Listo, vamos a borrar esto para que quede un poco más claro. Listo. Entonces, para el conductor C, entonces primero miramos la distancia de C a A, que recuerden es la misma distancia que miramos antes como la distancia de A a C. También miramos la distancia del conductor C al conductor B, que recuerden es la misma distancia que existe de B a C. Y por último, el RC', que corresponde a la distancia de C a C. Bueno, reemplazando estos términos, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Entonces, deben tener muy en claro que lo que se está poniendo en el término de los radios no es el radio del conductor, sino es el radio efectivo, el radio que concatena flujo magnético. Y ese cómo lo determinamos. Entonces recuerden que en este caso RA' sería igual al radio, en este caso en metros, que sería 0.25 por 10 a la menos 2, y eso se multiplica por Euler a la menos 1 cuartos. Y ese sería el RA', que va a ser igual al RB', que va a ser igual al RC' en este caso. Bueno, simplificando la expresión, entonces se puede hacer claridad en que para este caso el DAA, el DBB y el DCC son iguales y los acabamos de calcular, ¿cierto? Es decir, que desde ese punto de vista el DSX va a ser igual a la raíz
novena, y entonces vamos a tener el primer término que sería 0.25 por 10 a la menos 2 que multiplica a Euler a la menos un cuarto, y ese término va a estar 3 veces. La distancia de A a B, recordemos que es la misma distancia de B a A, es decir, que para este caso la distancia de A a B serían 6 metros. Y ese término va a aparecer 2 veces, entonces lo podemos escribir como 6 al cuadrado. Recordemos también que la distancia de A a C es la misma distancia de C a A. En otras palabras, este término también va a aparecer 2 veces. La distancia de A a C serían 13 metros. Entonces, en este término escribiríamos por 13 al cuadrado. ¿Y eso que multiplica? A la distancia de B a C, que es la misma distancia de C a B, que corresponde a 7 metros al cuadrado. Bueno, importante muchachos, trabajar todos con las mismas unidades. Fíjense en que este término lo estamos trabajando en metros. ¿Por qué? Porque los otros términos también se ubican en metros. Y la distancia media geométrica la estamos calculando en metros. Todo esto porque al final el logaritmo natural va a tener el dm y va a tener el ds. El dm y el ds deben estar en la misma magnitud. Si usted trabaja el de m metros, debe trabajar el ds en metros, porque al final el término que está dentro del logaritmo es adimensional, es una proporción, es decir, si alguien lo quiere trabajar en centímetros, no hay problema. Lo que debe trabajar en centímetros también, la distancia, el radio medio geométrico. ¿Listo? Bueno, entonces para este caso, el cálculo nos daría sí, por 6 por 13 al cuadrado por 7 al cuadrado. Y eso nos daría, en el caso mío, me da que el radio medio geométrico del conductor X es de 0.507 metros. Bueno, de forma equivalente podemos hacer rápidamente el del otro conductor, que como tiene dos conductores es mucho más sencillo. Entonces el radio medio geométrico del conductor Y sería los conductores que tiene Y al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, que equivale a 4, ¿cierto? ¿Qué distancias vamos a ver? Entonces, si nos ubicamos en el conductor D, la distancia de D, la distancia de D a E, que multiplica a la distancia, luego nos ubicamos en el conductor E, del conductor E al conductor D, y por último el radio propio, que sería DEE. Expresado en números sería que la distancia media geométrica va a ser igual. Entonces, si nos fijamos, la distancia de D a E es la misma distancia de E a D y equivale a 6 metros. 6 metros por, y entonces el radio en este caso cambia, que sería 0.5 centímetros, es decir, por 10 a la menos 2 para trabajarle metros, y por
Euler a la menos un cuarto, porque no nos interesa el radio, sino que nos interesa el radio efectivo, el que concatena flujo magnético. Ahora se puede hacer énfasis, si quieren, se puede escribir acá a la 4, pero el DDD es igual al DEE, que sería el mismo radio efectivo, es decir, que esto nos va a aparecer al cuadrado dos veces, y realizando el cálculo nos quedaría que la raíz cuarta de 6 por 0.5 por 10 a la menos 2 por Euler a la menos un cuarto, y a mí me da que este resultado es de 0,391 metros. Bueno, ya con las distancias medias geométricas y los radios medios geométricos podemos proceder a determinar las inductancias. Es decir, en este caso, la inductancia del conductor X se puede calcular como mu sub 0 sobre 2pi, que multiplica al logaritmo natural de la distancia media geométrica, que serían 10,934, dividido en el radio medio geométrico, que corresponde a 0.507 metros. Y eso va a ser igual a mí me da que eso sería 0,614 microhenrios sobre metro. En el caso de la inductancia Y, me daría que sería mu sub 0 sobre 2pi logaritmo natural de 10,934 sobre 0,391, y eso me da que es igual a 0,666 microhenrios sobre metro. Si queremos determinar las reactancias, entonces en el caso la reactancia del conductor X se puede calcular como 2pi f por la inductancia del conductor X. Para este caso se haría necesaria conocer la frecuencia. Vamos a calcularla con una frecuencia de 60 Hz, es decir, que el valor de la reactancia inductiva del conductor X y la reactancia inductiva del conductor Y son de 2,314 7
por 10 a la menos 4 ohmios sobre metro. Y en el caso del segundo conductor, del conductor Y, sería 2.51076 ohmios sobre metro. Si nos pidieran determinar, que esto sí nos lo piden, la reactancia total, sería la sumatoria de la reactancia del conductor X más la reactancia del conductor y eso sería igual a 4,825 por 10 a la menos 4 ohmios sobre metro. Listo. Entonces las soluciones para este enunciado sería la reactancia en X y la reactancia en Y que se han calculado. Nótese que no necesariamente los radios medio geométricos son iguales, esos dependen propiamente de los conductores, pero lo que sí es cierto es que si se tienen dos conductores, los dos conductores van a estar a la misma distancia media geométrica. Es decir, este sistema se está solucionando como con un equivalente de dos conductores que se encuentran separados a la distancia media geométrica, es decir, 10.934, y considerando que estos conductores tienen el primero 0.07 metros y el siguiente 0.391 metros de radio medio geométrico.